Buenos días, jóvenes estudiantes del Tecnológico Nacional de México, Campus La Laguna, y en particular los jóvenes inscritos en el grupo A de la carrera de mecatrónica del curso de cálculo integral con el cual estamos trabajando esta materia. Los saludo con gusto este domingo 30 de mayo del 2021 para hacerles llegar este video, este primer video del tema 5, integración con series y integrales impropias. Va a ser el tema 5. De cada uno de estos temas, de cada uno de estos subtemas, series e integrales impropias, van a ser 2 videos y en cada uno de ellos les voy a indicar las actividades a realizar. Como lo indiqué, este es el primer video de este tema 5, último tema de nuestro curso. El saludo y la bienvenida se hace extensivo a todo aquel que entre a este canal en busca de información y que de manera intencionada o azarosa llegó a este sitio. Y como siempre, el agradecimiento sigue estando presente por su valiosa compañía en este maravilloso viaje a través del fascinante mundo de las matemáticas. Desplegamos nuestra diapositiva para iniciar la presentación. Tema 5, series, presentación. Es presentación de lo que son las series que hasta en esta etapa de su formación académica no ha abordado este tema matemático de series. Aquí nos damos una pequeña asomada a lo que son las series. No hacemos un estudio detenido porque sobrepasa el objetivo del curso, pero sí avanzamos un poquito más en lo que es este tópico de series. En este tema vamos a tener aquí de fondo este paisaje que impresiona a propios y extraños de las dunas de Bilbao, cerca de Viesca, donde ha sido paisaje que ha sido escenario de varias películas clásicas del oeste, sobre todo de productores norteamericanos. Bien, el contenido será el siguiente. Esto es la presentación de lo que son las series. Iniciamos con un problema. Por ahí lo dejo algún ejercicio y clasificamos a las series. Vemos series de potencias Maclaurin, vemos Taylor también. Y luego la parte interesante, la parte provechosa del tema, pues es justamente integración aplicando las series. Esto es lo que es la parte nodal de este tema de series. ¿Sí? El objetivo, bueno, que tenga ahí información de lo que es una serie, que representan en ingeniería, cuando se presentan, en particular lo que es la serie de Maclaurin y su empleo en resolver algunas integrales comunes en ingeniería. Integrales que no tienen solución analítica. Entonces, competencia, pues desarrollar la habilidad necesaria para emplear las series en la resolución de esas integrales, que por ahí aparecen en eléctrica, en mecánica, en mecatrónica, en electrónica, y pues que hay que abordar mediante la estrategia de la serie, ¿sí? Bien, pero vamos a ver qué es una serie desde el punto de vista de la matemática. Entonces planteamos un problema clásico, que en el desarrollo de la matemática fue un parteaguas hacia el siglo XIII más o menos. Se tiene antecedente de este problema. Dice que un cuerpo móvil, una masa puntual, se desplaza con una velocidad V0 conocida, 40 kilómetros por hora, 100 kilómetros por hora, durante un tiempo T fijo, 2, 3 horas, 4 días, etc. V0 y T son conocidas. Pero se va desplazando de esta manera. Durante la primera mitad
del tiempo t se desplaza con la velocidad v0 conocida. Durante la segunda mitad del tiempo se desplaza con la velocidad 2v0. De la mitad del tiempo de lo que queda, se desplaza con una velocidad 3v0. Por ejemplo, si fueran 2 horas, aquí sería 1 hora, aquí sería media hora, aquí sería un cuarto de hora, etcétera. El tiempo se va cortando a la mitad y la velocidad se va incrementando en 1. Así continúa desplazándose hasta que el tiempo se agota, recortando el tiempo de desplazamiento a la mitad, como lo indiqué, y aumentando la velocidad en una v0. Pregunta: ¿qué distancia recorrerá el móvil al final del tiempo? Es un proceso al infinito. Es una situación de límites. Este es el proceso al infinito. El tiempo nunca se va a agotar. Pero ¿qué pasaría si finalmente el tiempo se agotara? Son preguntas clásicas de matemáticas que se manejan en cálculo. Vamos a estudiar el problema. Solución. Datos. Velocidad inicial conocida, v0. Tiempo t fijo. Desplazamiento. Primera etapa. T sobre 2 a esta velocidad. Esta distancia recorre en la primera etapa. Segunda etapa. El tiempo se toma a la mitad y la velocidad se incrementa en 1. Distancia recorrida en la segunda etapa. Tercera etapa. El tiempo se reduce a la mitad y la velocidad se incrementa en 1. Distancia recorrida en la tercera etapa. Y así vamos encontrando las distancias recorridas en las sucesivas etapas. Cuarta etapa. Velocidad, distancia recorrida. Por supuesto que la distancia total será la distancia recorrida, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, cuarta etapa. ¿Cuál será la quinta etapa? 5v0 t en 32. 5v0 t en 32. ¿Cuál será la distancia recorrida en la etapa 6? Pues 6v0 t en 64. Y así continúa este proceso. ¿Cuál será la distancia recorrida en la etapa n? Pues nv0 t sobre 2 a la n. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, 2 a la 5, 2 a la 6, pues 2 a la n. Esta es la distancia recorrida en la etapa n. Y la distancia será la sumatoria de las etapas cuando n tiende a infinito. ¿Sí? De b0 y t lo sacamos de factor común porque son constantes y nos queda n sobre 2 a la n, desde n igual a 1 hasta infinito. Y estos señores, aquí expandimos algunos términos, pero estos señores es una serie. Esto es una serie. ¿Sí? Bien, pregunta, ¿qué es una serie? Enfoque ingenieril o de aplicación. Es el modelo matemático de un problema que involucra al infinito. Es un proceso al infinito. Enfoque matemático. Una serie es una suma infinita cuyos sumandos obedecen a una ley de formación. Ojo con los dos enfoques. Ejemplos: sigma n igual a 1 a infinito de 2n menos 1. Expandimos ahí algunos términos. Suma de los impares, nótese. ¿Sí? Serie aritmética. Una serie aritmética se caracteriza porque los términos sucesivos se obtienen sumándole una constante. 2 más 1, 3. Perdón, 1 más 2, 3. 3 más 2, 5. 5 más 2, 7. 7 más 2, 9. 9 más 2, 11, etc.
serie geométrica. En este caso, el siguiente término se va obteniendo multiplicando el anterior por un número constante. Un medio por un medio, un cuarto, por un medio, un octavo, por un medio, un 16, por un medio, un 32. A ese medio se le llama razón, ¿sí? Tenemos otro tipo de series que involucran variables que son conocidas como series de potencias. Involucran una variable que va incrementándose el exponente se va incrementando según la ley de formación, ¿sí? Según la x a la n sobre n factorial, en fin, ¿no? Entonces, bueno, si la serie es una suma, pues de ella nos interesaría el resultado, es decir, la suma de esa serie. Es claro que como la serie es una suma cuyos sumandos son infinitos, obtener la suma, el resultado de esa serie como acumulación de términos no tendría sentido porque nunca terminaríamos de sumar esa suma infinita. ¿Sí? Nunca terminaríamos de sumarla. Entonces, la suma de una serie se enfoca de otra manera. ¿Cómo obtener la suma de una serie? Bien, siempre es posible a cualquier serie asociarle una sucesión, una colección de datos, que son las sumas de las series parciales. S1, el primer término. S2, los primeros dos términos. S3, los primeros tres términos. S4, los primeros cuatro términos. S5, los primeros cinco términos. Y analizando este comportamiento de estas sumas parciales, poder inferir la suma de los primeros n términos. ¿A qué será igual la suma de los primeros n términos? Ah, pues los primeros dos fue 4, los primeros tres fue 9, los primeros 4, 16, los primeros 5, 25. Ah, pues es n al cuadrado, ¿no? Esto tú lo obtienes por observación, observando el comportamiento de este escenario y lo infieres, ¿sí? No lo deduces, vas de lo particular a lo general. Bueno, esto que descubriste matemáticamente, luego hay que demostrarlo por un método que se llama inferencia matemática. Tú lo validas. Si n vale 1, pues es 1. Si n vale 2, es 4. Si n vale 3, es 9. Si n vale 4, es 16. Lo estás validando. Pero luego hay que demostrarlo. Entonces, ese n se cumple para toda n. Por lo tanto, se cumplirá cuando n tiende a infinito y la suma de la serie se define en esos términos. La suma de la serie es el límite de Sn cuando n tiende a infinito. Conceptos del cálculo aquí presentes, límites al infinito. Bueno, ¿cuál será la suma de esta serie que estamos trabajando? Cuando n tiende a infinito, S tiende a infinito. Aquí dice igual, S tiende a infinito, ¿sí? En el sentido de que se hace tan grande como tú quieras. Cuando esto sucede, se dice que la serie diverge. Un problema en ingeniería que sea modelado por una serie divergente se va a destruir. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Esta serie que es muy amigable. 1 sobre n por n más 1. 1 por 2, 2 por 3, 3 por 4, 4 por 5, 5 por 6. Un medio más un sexto más un 12 más un 20 más un 30. ¿Sí? Vamos a obtener las sumas parciales. S1 un medio, S2 un medio más un sexto, S3 un medio más un sexto más un 12, S4, etc. Y luego pues hacemos la suma S5 hasta un 30. Hacemos las sumas, S1, un medio. Sí. S2, hacemos la suma y nos da 4 sextos.
3 por 12 más 1, 4 sextos. Simplificamos 2 tercios. S3 hacemos la suma, 12avos, 6, 6 y 2, 8 y 1, 9 doceavos. Simplificamos 3 cuartos. Acá hay que irnos hasta 60, que es el común denominador. 48, 60, simplificamos 4 quintos. El otro también se va a 60, simplificamos. Nótese, el S1, 1 medio. El S2, 2 tercios. El S3, 3 cuartos. El S4, 4 quintos. El S5, 5 sextos. El 6, 6 séptimos. El 7, 7 octavos. El 8, 8 novenos. El SN será n sobre n más 1. Lo validamos y luego lo demostramos y lo usamos para calcular la suma de esa serie. Límite de SN cuando n tiende a infinito. Yo le pido que lo calcule aquí recordando lo que estudió en cálculo diferencial y encuentra que la suma tiende a 1. A medida que toma todos los términos de la serie, híjole, son infinitos. A medida que toma el límite, cuando toma el límite le da 1, la serie converge. Y de aquí tabulamos algo para n igual a 1, tomando un término, tomando dos términos. Y a medida que vamos tomando más términos, la suma se aproxima a 1, tiende a 1. Encontrar la suma de una serie mediante esta estrategia es bastante complicado. Entonces, el estudio de las series más bien se enfoca a determinar si una serie es convergente o divergente. Se estudia también la velocidad de convergencia, el error de truncamiento, etcétera, ¿sí? Entonces, esta es la presentación de las series. Se clasifican en aritméticas, geométricas y de potencia por su estructura y por su comportamiento divergentes o convergentes, ¿sí? Bueno, estos son, digamos, series geométricas. Aquí yo recomiendo que hagan estos ejercicios, que los estudien, que los vean, no generar reporte. Por ahí están, hay algunos interesantes. Abórdenlos y si hay alguna pregunta me la hacen en clase, ¿sí? Bien, sucede que a nosotros nos interesan las series de potencias que van asociadas a una función. La función es trascendente, exponencial, trigonométrica, etcétera, ¿sí? Una forma es la serie de Taylor. Esta es la fórmula que nos permite expandir en serie una función alrededor de un punto A de su dominio. Esta es la estrategia, ¿sí? Cuando estamos en el origen que A vale 0, la serie de Taylor se convierte en serie de Maclaurin, que es la que vamos a emplear. Esta es la estructura de la serie de Maclaurin. Fx función trascendente, f en 0, f' en 0 por x, f'P', f', etc. Ejemplo, vamos a obtener la serie de Maclaurin de esta función e a la 2x. Hacemos una tablita. Aquí fx y sus derivadas. ¿Sí? Aquí, bueno, lo que ella es, derivada 2x, 4, etc. Y luego el valor de la función en 0 en la primera derivada, segunda derivada, tercera, etc. ¿Sí? Y expandimos nuestra serie. F en 0, f', f'B', f', etc. Estas series hay que, este resultado hay que analizarlo para poder obtener la expresión general, ¿sí? 1, 2x, etc. Y aquí visualizamos y aventuramos una solución. 2x a la n sobre n factorial desde n igual a 0 hasta infinito. Esto lo haces observando cómo se va comportando cada término de tu serie, ¿sí? 2 por 2, 4, 2 factorial, 2 por 2, 4 por 2, 8, 3 factorial, 2 por 2, 4, 8, 16, 4 factorial. Y esa es tu serie.
la serie de Maclaurin asociada a tu exponencial e a la 2x. Aquí expandí algunos 4 términos para verificar que andamos bien. ¿Sí? Bueno, pues aquí lo que hice con la numérica, yo defino mi función, esta es su serie. Aquí está mi serie y luego la función valuada en un cuarto es 1,64. Entonces evalúo mi función en un cuarto tomando 3 términos, 1,64,5, tomando 10 términos, 1,64,87, 1,64,87, 21,27, es exactamente igual. Mientras más términos tome yo de mi serie, la aproximación es más fina. Estamos en un cuarto. Puse por aquí otro ejemplo igual, pero evaluada mi función en un medio, menos un medio. Ahora mi función vale 0,3678, tomando 3 términos me da esto. Tomando 10 términos me da 36,78, 39. Pues ahí ya tenemos un 6, no sé cuánto décimo de error. Pero todavía a 10 términos mi serie converge. Yo aquí lo que quiero mostrarles es lo siguiente. La evaluamos en 1, con 3 términos, 633 con 4, 7388, 89. 389, 389, 388. ¿Qué está sucediendo? Que a medida que nos alejamos del 0, la convergencia va fallando. En 3, esta es la función en 3. Esta es mi serie con 3 términos, 61, con 10 términos, 386. La convergencia es mala. Si yo quisiera trabajar esta función por ahí en 3, lo recomendable es usar la serie de Taylor. ¿Sí? Para 0, valores próximos a 0, la convergencia es buena y la representación es aceptable. Ya para valores lejos del 0, la convergencia falla. Y hay que utilizar la serie de Taylor si queremos estudiar esa función alrededor del 3 o alrededor del 4 o del 5, ¿sí? Bien, entonces la serie de Maclaurin nos va a servir para encontrar, para expandir funciones trascendentes alrededor del 0. Pero hay ciertas funciones como logaritmo y arco tangente que no aceptan esta estrategia. Yo aquí la pongo para fines didácticos, para de información. Históricamente hubo por ahí un matemático, Cavalieri, que es el siglo XV, dicen partió la unidad, inventó la división de esta manera. ¿Sí? Y luego Newton se apoya en esta idea para hacer la división de cantidades como esta, 1 sobre x más 1, o funciones como esta. Cuando nosotros queremos dividir 125 entre 6, pues la acomodamos de manera adecuada para poder hacer la división, ¿sí? Entre 12. Pues igual en este caso, hay que acomodarla de manera adecuada para poder hacer la división. Y la acomodamos de esta forma, 1 sobre 1 más x. Vamos a ver qué sucede, ¿sí? División de Newton. La casita, afuera 1 más x, 1 entre 1 más x. ¿A qué toca? Queremos eliminar el 1, pues toca 1. Multiplicamos, sumamos, el 1 se va, ¿sí? Nos queda menos x, toca menos x. Multiplicamos, sumamos, la x se va. Ahora que toca a más x cuadrada, multiplicamos, sumamos, la x cuadrada se va. ¿A qué toca? A menos x cúbica. Y así podemos seguir. ¿Dónde es recomendable detener la división? Cuando tú ves el comportamiento, ¿qué va a seguir? Más x cuarta, menos x quinta, más x6. Ya encontraste la serie. ¿Sí? Esta estrategia nos permite encontrar, expandir
encontrar o representar algunas funciones algebraicas mediante series de potencias. Aquí está, menos x a la n desde 0 a infinito. Bueno, pero esta estrategia, ¿para qué nos sirve? Para encontrar la serie de ciertas funciones. Aquí expandí con el MATLAB 3 términos y vemos que es el 1, el menos x, el x cuadrada positiva, el menos x cúbica, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero obtener la serie de potencias del logaritmo de x más 1, ¿sí? Bueno, yo sé que el logaritmo de x más 1 es la integral de 1 sobre x más 1. ¿Ya pescaron la idea? Yo quiero la serie del logaritmo de x más 1. Yo sé que el logaritmo de x más 1 es la integral de 1 sobre x más 1. Por lo tanto, obtengo la serie de este término haciendo la división, integro y ya obtengo la serie de logaritmo de x más 1. ¿Sí? Esto es logaritmo. Esto es logaritmo. Ya tengo yo la serie. Entonces, puse ahí unos pocos términos, integramos y listo. Ahí tengo la serie de mi logaritmo natural de x más 1. Usando la estrategia de integrar la serie de ciertas funciones algebraicas estratégicas. ¿Sí? Y pues me temo que aquí termina. La guía de estudios se la voy a hacer llegar con esta exposición. Reportar 13, 9 y 12 de Maclaurin. ¿Sí? Y 3, 4 y 6 de la estrategia de la división. Son los que vas a reportar. Nombre del archivo y lista la primera clase de nuestra unidad 5 del curso de cálculo integral. Como siempre, bueno, me despido agradeciéndole su atención, con la expectativa de que esta exposición sea de apoyo para desarrollar las actividades y seguir contribuyendo en la construcción de su conocimiento matemático. Termino la sesión deseándoles un feliz domingo. Pues con la expectativa de seguirnos viendo por esta vía. Y mañana sería la clase de 11 a 12. Hasta mañana, jóvenes, y que la sigan pasando bien.